Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar, gracias por acompañarnos un martes más en esta noche del foro donde tenemos muchos temas interesantes, como siempre, para tratar, con una producción más que interesante, con el trabajo del equipo técnico y el equipo de producción del canal y del programa, así que esta noche quédese con nosotros. Yo sé que viene el partido de Argentina, pero el partido de Argentina empieza a las 23. Nosotros estamos hasta las 22:30, quédese con nosotros porque tiene cosas muy importantes para interiorizarse. Les saludamos a Alicia Rivas. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a la audiencia. Y como decías, una noche más que interesante. Hoy vamos a compartir la historia de Joana Nascimento, una joven mujer, madre de 6 hijos, que está cumpliendo prisión domiciliaria. Ella terminó matando a su agresor, como nos contaba, y producto de esa situación fue condenada y está cumpliendo prisión domiciliaria. Su historia, Pepe, nos va a servir de excusa un poco para meternos en una serie de derechos que en la historia de Joana y de tantas otras mujeres y niños están violentados. Y además a problematizar el tema de la violencia, lo que se pudo haber hecho para salvar la vida, en todo caso, de Fabián, que es el agresor que terminó muriendo, y también la vida de Joana y la de sus niños. Así que vamos a compartir su historia y vamos a compartir también una charla con el abogado defensor de Joana, que además de la defensa me parece interesante también lo que está haciendo en esta etapa, que también nos interpela un poco. Así que de esa historia vamos a ocuparnos. También vamos a hablar de otra historia que hemos seguido mucho en los medios locales, que es la historia de las víctimas de precarización laboral en la empresa SIP Armas. Son 3 víctimas fatales, son 2 los más conocidos, el de Andrea y el de Ricardo Caballero. Y hoy va a estar con nosotros Oscar Caballero, que es el papá de Ricardo, y su abogada, la doctora Roxana Rivas, porque hubo novedades en esa causa, en la instancia civil, y también es un poco para actualizar esa historia que ya se cumplieron más de 8 años de la muerte de estos jóvenes, víctimas, insistimos, de la precarización laboral y la responsabilidad del Estado ahí. Y después va a estar con nosotros Juan Pasamán, que es de Unidad Popular, hablando un poco de una actividad que se viene, ya metiéndose también en la cuestión política, con estudiantes de Paraguay, la Federación de Estudiantes Secundarios de Paraguay, que van a estar esta semana aquí en Posadas. Y el cierre, vamos a hablar de la mesa de Cambiemos, que se conformó aquí en nuestra provincia. Van a estar referentes del radicalismo y del PRO en esa mesa. Perfecto. Le saludamos al doctor Marcelo Osuna. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo es defender a una persona como Joana? Y es una situación a la que los defensores públicos estamos bastante acostumbrados. Una persona con escasa instrucción, casi nula, con problemas básicos de alimentación, de contención familiar, con toda una historia de vida muy dura atrás. Y bueno, el defensor público se acostumbra a ese trato con ese tipo de personas, con ese tipo de realidades difíciles, y a partir de ahí empezamos a entablar una relación con nuestra persona a cargo, nuestra persona a representar durante un juicio, y de esto salen cosas interesantes, historia de vida, y un poco nos compenetramos en la realidad de cada uno de estos problemas, y pasan historias como la de Joana, que llegó a conocimiento de usted. Vamos a escuchar la historia de Joana contada por ella misma, en 2 partes, ¿no? En 2 partes. Ella vive en San José, ahí está cumpliendo prisión domiciliaria, y hay tantas cosas después para hablar, pero vamos a escucharla a ella, que nos recibió una siesta en su casa. Fuimos con Daniel, nuestro compañero de trabajo, y esta primera parte para ir conociendo un poco lo que es la vida de Joana, sus hijos y las precariedades que rodean esa vida. Así que vamos a compartir esta primera parte metiéndonos en la historia de Joana. Estamos con Joana Nascimento, nos recibió
esta siesta aquí en su casa, para contar un poco parte de la historia de Joana. Joana, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Joana, si uno tuviera que contarle a la gente que está del otro lado de tu historia, ¿cómo empezarías vos a contarnos un poco de qué es lo que te pasó a vos? ¿Por qué estás en esta situación? No sé, cosas de la vida que uno a veces erra y a veces por... Yo me veo más como que después que tuve, o sea, muy joven sí, fui mamá, todo iba bien, de repente empezó a ir mal y de ahí perdiendo la responsabilidad como dejando de ser mamá y queriendo volver a vivir, qué sé yo, Como una ilusión de nuevo, ¿no? y sí, y algo así, y perderse. Y perdón. Y cuando te das cuenta ya... ¿Te imaginaste alguna vez esta situación, digamos? No, la verdad no. No, porque primero es todo lindo y después... Algunas veces me preguntaron mi conciencia cómo estaba. No tengo remordimiento de conciencia. Y eso me... o sea, a Eric, por ejemplo, cuando él nació yo no le quería. O sea, no... Era como que no le aceptaba. Pero después del tiempo... o sea, él no tiene la culpa de lo que pasó. ¿Y por qué no lo aceptabas? Porque lo relacionabas con tu expareja, digamos, ¿no? Y en principio sí porque... O sea, él no se ha alejado de mí por eso, porque yo estaba embarazada. Entonces... Cuando estaba en Apóstoles, varias veces quería no tenerlo. Vos quisiste además terminar esa relación, ¿no? Sí, y bueno, por eso, por el embarazo, él seguía al lado pero no, nunca me imaginé. Vos tenés 24 años, nos decías, Sí. ¿no? Contanos un poquito esa historia previo al chico que falleció, se llamaba Eric. Él se llamaba Fabián. Él se hablaba mucho de mi ex. Y ahí empezó todo. Y cuando decidí que no daba más, estaba embarazada. Bueno, y ahí entonces, como que, no sé, no costaba esperar que el bebé nazca, qué sé yo, para conocerle o estar ahí. Pero él no, él quería estar todos los días y como ya habíamos peleado varias veces, él me había golpeado. Y un día cuando él, creo que Marcos vio que nosotros estábamos peleando, ahí yo dije, no, o sea, él nunca nos vio pelear así con el papá, que él nunca le tocó a ellos, nunca le corrigió nada. Eso yo nunca le permití. Pero a vos sí, a vos te pegó algo. A mí sí, sí, varias veces. Incluso un día en la casa de mi papá. Mi papá se había metido, pero yo nunca le denuncié. Ese fue quizás el error. Y vos quisiste terminar esa relación y él no aceptó eso. No, él o sea, aceptó, pero no se iba. O sea, era todos los días estaba ahí, todos los días estaba ahí. Y hasta que yo me cansé, le di, ese día él no me pegó, porque, o sea, ese día él no me pegó. Pero la cosa que él no quería irse, yo me enojé. Y cuando él, creo que, o sea, en la casa de mi sobrina hay un muro porque era una despensa. Bueno, y creo que arriba del muro, arriba del ropero, había un cuchillo. Ahí yo no, o sea, esa parte no me acuerdo bien. Sé que él me agarró mi brazo y yo agarré el cuchillo. Pero cuando él se fue yo no, o sea, no creí que fuera tan grave. Y después, cuando fue la policía a mi casa, después 3 días por ahí pasó, no, 2 días, y ahí él falleció.
pero yo, o sea, yo no sabía que era tan grave así. O sea, no era la intención. No, no era la intención, o sea, era como asustarle que él se vaya. ¿Y qué te pasó a vos cuando te enteraste que falleció? Y ahí estaba, justo era el día del padre, de la madre, no sé. Primero dijeron que sí, después me dijeron que no, le pregunté a mi hermano, me dijo que no sé qué iba a averiguar. Y ahí estaba, y yo estaba Una, porque yo sabía que me iba a alejar de mis hijos. Otra, que aunque habíamos peleado, que teníamos nuestra diferencia, no. O sea, yo en ese momento no quería hacer algo así. Y cuando sí me confirmaron que sí, que él había fallecido, me sentí, no sé, horrible, pero... Qué difícil, ¿no? Y el doctor Osuna conoce de punta a punta la historia, ¿no? Y nos acotaba algunas cosas que ella, con sus dificultades en expresarse, trataba de disimularlo, digamos, ¿no? Y con esto llevarle a la defensa y llevarle a un lugar donde ella no conoce, y con sus miedos, sus temores, y también nos decía, es casi una niña. Es casi una niña y es increíble, ustedes lo vieron, cómo naturaliza la violencia como algo normal en su vida. Y cuando ella refiere a que la persona quería estar con ella, no era que quería estar sentimentalmente, sino que quería mantener relaciones constantemente con ella, estando embarazada. Y ella decía, yo no quiero que esté al lado mío. Es casi una reacción instintiva de protección que tenía ella, que la llevan al extremo de no saber cómo defenderse. Pero el problema va más allá y deja también otro mensaje, ¿no? ¿Cuántas personas que sufren este tipo de violencia las naturalizan y llegan a esta instancia sin siquiera tener una denuncia, una exposición, ni conocimiento a veces de tercero? Ella acá refiere que el padre sabía, porque adelante el padre también le pegó, pero es realmente sorprendente cómo en esta época que se habla tanto de la violencia de género, de los derechos de las mujeres, cómo hay gente que todavía está en un lado oscuro de eso, que ni siquiera sabe cómo salir de esa problemática, ¿no? Ella decía, en la segunda parte creo que lo vamos a poder escuchar, claramente que si ella hubiera podido denunciar, esto no hubiera pasado. Si ella hubiera podido hablar, pedir ayuda, no hubiera pasado. Así que Pero no sabía cómo hacerlo. No, porque esto que decía el doctor, la violencia se naturaliza de tal forma, algunas cosas de la historia, tenía 15 años cuando se puso en pareja, 17 cuando empezó a parir, y nunca dejó de estar embarazada. Una de las cuestiones que nosotros vamos viendo en las historias que contamos en nuestra provincia, tiene 24 años y 6 hijos, o sea, entonces hay como una cantidad de cosas que se disparan de esta historia que cuando llega el Poder Judicial, que llega a través del sistema penal, digamos, ¿no? Que es tan determinante, pero antes estuvieron todas las otras áreas del Estado también de manera deficiente, precaria, porque ella no está viviendo en el monte, escondidas. Ella es parte de nuestra sociedad, la ven, porque la ven todos, pero bueno. Alicia, te aclaro, te acoto algo a esto. Habrás visto un bebé en brazos, un chiquito, producto de su relación estando en prisión domiciliaria, con todas las consecuencias que le trajeron en su vida sus embarazos, como ella misma lo cuenta. Dice, yo a este bebé ya no lo quería, dice, y ahora está nuevamente con un bebé de 2 meses en brazos. Cómo falta toda una llegada a la formación de ella como mujer para poder comprender el problema en el que está, ¿no? Y el Estado que estuvo ahí de manera victimizante también, porque ella pidió que le ligaran las trompas en su momento. Y le dijeron que era muy joven, que es lo que se escucha recurrentemente también. Y obvio que es muy joven, pero tiene 6 hijos. Vamos a escuchar, Pepe, la segunda parte. La segunda parte, lo vemos. De esta nota con Joana Nascimento. No sé cómo decir.
pero era como que pasaba y no... En ese momento te sentí mal, te sentí horrible, y después cuando pasa ya... no sé, cuando te dice que no va a volver a pasar, es una mentira, pero no sé, bueno, yo nunca, hasta aquella vez no había puesto fin, pero no sé cómo decir, obvio te sentí mal, te duele que una persona te diga esa varias veces. Unas veces te diga te quiero o te amo o qué sé yo así. Y, o sea, una persona si realmente te quiere no te va a golpear, no te va a maltratar. Y te sentí horrible. Incluso esa vez que él me había llevado ya a lejos, estaba muy oscuro, o sea, no había luz allá. Y bueno, yo me acuerdo que corrí, me quise escapar. Y no sé si me escondí o... Me escondí y él me encontró. Creo que me había empujado, me tumbó. Y ahí me estiró el pelo, no sé, no me acuerdo bien si me había arrastrado, no sé, pero sí fue horrible. Y esa fue la vez que más miedo me dio. ¿Y esa vez él te lastimó, te pegó? Sí, esa vez sí me lastimó. Y ahí creo que mi hermana me había preguntado después qué me había pasado. Yo no le dije nada. No, o sea, no le dije nada, no le conté. O sea, nunca hablé nada con nadie de eso. Y era como que yo creía que no iba a volver a pasar. O al menos él me hacía creer que no iba a volver a pasar. ¿Cómo nombrás vos lo que pasó ahí? ¿Qué fue para vos lo que pasó en ese momento? ¿Fue un accidente? ¿Fue un... ¿Qué fue para vos? Y para mí sí fue un accidente porque, o sea, mi intención no era hacer eso, sino que él me había contado que una vez la ex le había... que él tenía miedo a los cuchillos, porque una vez la ex le había querido matar o cortar, algo así. Bueno, yo sabía eso. Entonces, mi intención fue, o sea, querer asustarlo. Claro, no lastimarlo así. ¿Y vos sentías que él te podía lastimar en ese momento, por eso hiciste eso? ¿O? Sí, otra, o sea, sí, y otra por la bronca, no sé. Y sí, miedo, porque cuando él me agarró mi brazo, yo cuando me di cuenta ya la había hincado. Mi error fue no pedir ayuda o denunciar o hablar con alguien. Y ahí hasta que, o sea, si uno vive en una situación así, tarde o temprano pasa lo peor. O sea, supongo por lo que me pasó a mí. Entonces sería mejor pedir ayuda, aunque, qué sé yo, uno quiera a esa persona que te maltrata, pero lo más sano es, si no podés salir, pedir ayuda y aunque tenga que llegar al extremo de denunciarlo, total. Eso hubiera evitado esta situación. Hubiera evitado esa situación. ¿Crees que la justicia actuó como corresponde, que entendió lo que te pasó a vos? Creo que sí, porque o sea, ahora por más que tenga el arresto domiciliario, al menos estoy con ella. No digo que es fácil, pero al menos estoy con mis hijos y sí, supongo que más pensaron en ello que en mí. Ahí no sé si actuaron bien por lo que hice yo, porque obvio que no, o sea, nadie tiene el derecho de quitar la vida a una persona, pero pensando en los chicos, y eso sí, o sea, bien. Qué mensaje, ¿no? Tal cual.
tiene Qué totalmente emocionante, claro. realmente. Estamos acá todos en el estudio, estamos emocionados porque la verdad que ella, que fue víctima, ella dice: nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y la verdad que la justicia pensó más en mis hijos que en mí. Y Clarísimo. sigue siendo víctima. Clarísimo lo tiene, sí, sí, sí. Es, ella se siente responsable, obviamente, de lo que ocurrió. La parte que pareciera no terminar de comprender es la parte de todo lo que sufrió ella y que eso no estaba bien. Lo entendió después, cuando empieza a socializar y a escuchar un poco otras voces. Pero cómo le parecía imposible en ese momento pedir ayuda, ni a su hermana, ni a sus familiares le comentaba lo que ella estaba padeciendo, que es mucho más grave de lo que cuenta ella, porque tiene mucho pudor ella de contar lo que le ocurrió. Yo lo he hablado alguna vez con la gente de la producción, le decía que en el expediente no había una prueba de todo eso cuando llega a mis manos. Todo esto que ella cuenta está en su corazón, en su interior, nunca lo pudo ni siquiera contar estando ella en la peor situación, con la posibilidad de irse años a la cárcel. Ni ahí lo pudo contar. No sé cómo logré yo llegar a ella para que me explique la situación, y ahí recurrí a gente que trabaja muy bien y con la cual trabajé en consonancia con esto para poder darle una solución dentro de lo que había. Hablé con la doctora Picasso, con la cual trabajo en muchas causas por mi función, y me entendió, y ella acompañó desde el principio todo este proceso, y ella como fiscal, con lo dura que es, que sabemos lo dura que es Liliana, pidió y acompañó el pedido de prisión domiciliaria y que ella esté a cargo de sus chicos. Después eso fue receptado obviamente por el tribunal, y esta pena, que es una pena mínima, la pena mínima que establece el Código Penal, que es de 8 años para el homicidio simple, la cumple junto a sus hijos. Con toda la otra parte, la problemática de la historia que queda, cómo se mantienen estos chicos, cómo se hace para darle contención, alimento, vivienda digna y todo lo demás, ¿no? Que lo vieron en el muy buen informe que hicieron. ¿Y los derechos? Y los derechos, ¿no? Porque cuando llega el Estado penal, como dirán algunos, hay tantos otros derechos violentados. Porque yo pensaba mientras hacía el informe, ella nació en el 92, Pepe, no sé, o sea... y bueno, vamos a resumir un poquito para después seguir charlando esos derechos, algunos de los que debieron haberse garantizado para que tanto Joana como su familia pudieran tener una vida sin violencias, y hoy no tuviéramos que estar lamentando la muerte de una persona, que es la de Fabián, digamos, ¿no? Así que vamos a escuchar ese resumen de esta historia. Joana Nascimento nació el 15 de abril de 1992 en Apóstoles. Tiene 8 hermanos. No pudo terminar la escuela primaria, solo pudo hacer hasta 2º grado. Su primer embarazo fue a los 17 años. No sabía cómo cuidarse. Tiene 6 hijos. Cuando nació el 5º bebé, tenía 22 años. Quiso ligarse las trompas, pero en el hospital le dijeron que era muy joven y se lo negaron. Víctima de violencia, intentando defenderse de su agresor, lo acuchilló. Hoy está cumpliendo prisión domiciliaria para garantizar el cuidado de sus 6 hijos. Las normas que debieron cumplirse para garantizar una vida sin violencias en el caso de Joana y tantas otras mujeres, niñas, niños y adolescentes en la provincia. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención Belém do Pará.
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, número 26.061 y sus decretos 415 y 416/206, Ley de Protección contra la Violencia Familiar, número 24.417, Ley Nacional de Educación Sexual Integral, número 26.150, Ley de Educación Nacional, número 26.206, solo para mencionar algunas de las normas que están vigentes y que no fueron aplicadas con Joana. ¿Y ahora cómo sigue, doctor Osuna? Bueno, Joana tiene ahora que cumplir la pena que se le ha impuesto. Si no me equivoco, puede salir en libertad condicional desde su casa en el 2019 y creo que en 2021 va a cumplir el total de la pena que se le impuso. Pero pensando en el informe, Joana dio en la tecla, dio el mensaje justo, que dijo: hay que denunciar estos hechos, hay que poner en conocimiento a la autoridad, porque siempre terminan mal. Y acá o terminaba mal con Fabián, o terminaba mal con Joana, o terminaba mal con sus hijos, y terminó mal, lamentablemente, perdiéndose una vida, porque no se hicieron las denuncias correspondientes o no pudo acceder ella al nivel de conocimiento necesario para hacer este tipo de denuncias. Lo importante, el Estado hoy tendría que preocuparse para ver cómo sigue la vida de esos 6 chicos, brindarles contención, brindarles un futuro. Nos han prometido esto desde algunos organismos del Estado, que se iban a ocupar especialmente de los niños, y tenemos la fe y la esperanza puesta de que sea así. Para culminar, el mensaje a la gente que le corresponde. Yo no quiero nombrar ni un ministerio, no quiero nombrar ni un ministro. Cada cual sabe, o cada quien sabe, la responsabilidad que le cabe. Acérquense a Joana, vean que les está necesitando y el Estado tiene la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de Joana en este momento. Nosotros hicimos nuestro pequeño aporte como medio de comunicación, socializar esta situación que seguramente muchísimos misioneros no lo sabían. Y seguramente también, no me cabe duda, muchos de los que integran el gobierno provincial tampoco lo saben o lo sabían. Háganse cargo, por favor. Gracias, doctor Osuna. A ustedes, Muy por amable, todo. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos pausa, ya volvemos. La pérdida de un hijo no tiene parangón, no hay nada que se pueda comparar. Y es una mochila, como lo decíamos recién con don Oscar Caballero, que nos acompaña, valga la redundancia, toda la vida. La mamá de Ricardo está en este predio y está afuera, pero no quiere ni siquiera entrar para ver ni para escuchar nada que se mencione. Pero la lucha continúa, don Caballero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno... Con fortaleza, con la energía, la mayor energía que se pueda, ¿no? Y sí, yo justamente digo, si no es los medios, nosotros somos navios, pidiendo justicia siempre. 8 años, el 10 de junio cumplía 28 años. 8 años. Tenía 20. Él tenía 19 años cuando 19 falleció. Sí, fue en el 2008. Y bueno, y el 10 de junio se iba a cumplir 28 años. Y bueno, y yo siempre peleando por los pasillos de los tribunales, los juzgados, y de la fiscalía pidiendo justicia, ¿vio? Pidiendo justicia y justicia, y como siempre digo, yo soy católico, creo en Dios, y bueno, les pido esto, le voy a seguir hasta el último, hasta que Dios me debía, le voy a seguir pidiendo justicia. Porque acá la única responsable de la muerte de mi hijo es la Felicita Aquino y Mariana Alejandra Báez. Son las 2 asesinas de mi hijo. Vamos a decir lo que las 2 lacras. Y bueno, yo le voy a seguir.
Y lo que me da más, me indigna más que esta gente siguen trabajando, ¿vio? Acá está metido también. ¿Qué son los propietarios de esa empresa? Sí, cambiaron de nombre y siguen trabajando tranquilamente. Acá está metido también el gobierno, porque yo creo que el gobierno tiene que saber los 75 municipios. Bueno, yo te di la licitación a vos, dame tanto y sigue trabajando. Cambiaron de nombre y siguen trabajando tranquilamente. Acá si fuera que hay 3 muertes ahí acá. Y a la otra familia la amenazaron. Yo hablé justamente, hablamos con esos días y después otra me indigna más también otra cosa, que me llamaron esos días y me ofrecieron un monto de plata de 24.000 pesos por un lado, 24.000 pesos por otro lado, y una suma de 48.000 pesos y que deje el de asunto de penal. Y yo no le dije, yo le dije directamente, ¿sabes qué? Que deje esa plata para la tumba y que deje para el cajón. Yo esa plata no quiero. Yo ya mismo tengo 2 metros bajo tierra. Y le voy a seguir hasta el último, hasta que Dios me desvía, le voy a seguir. La doctora Roxana Rivas es defensora en la parte laboral. Roxy, ¿cómo te va? Y en el medio, diversas anécdotas, si se puede decir, que tiene que ver con nuestra justicia misionera, ¿no? Sí, nosotros, digo nosotros porque en eso estamos junto al doctor A.N., que es también abogado en la parte laboral. Intervenimos en todas las instancias, también en la instancia penal, pero la causa de Ricardo se eleva a juicio antes de que podamos constituirnos como querellantes, porque no estaba la figura todavía. Entonces, nuestra participación ahí no fue más, no tiene la fuerza que tendría en el caso de haber sido querellantes. Nos constituimos en su momento como actores civiles. El señor Caballero tuvo que desistir de esa instancia para llegar al fallo en la instancia laboral porque había una interdependencia. Y bueno, y en el medio, lo que hubo en estos 8 años fue, por ejemplo, un año en el que el expediente estuvo perdido en el juzgado de instrucción número 2, que nosotros íbamos y nos decían está en la Cámara, en el tribunal, por una apelación del procesamiento. Y casualmente un día la madre, o sea, la esposa del señor Caballero, escucha que decían que el expediente en realidad nunca había salido. Entonces siempre estuvimos al borde de la prescripción, jugando con estas cosas, hasta que finalmente se eleva a juicio, justo antes de que salga la figura del querellante. Entonces no pudimos participar como tal y ser, digamos, un poco más protagonistas. Ahora nos enteramos que lo citan en el juzgado correccional, porque la causa no sabemos por qué Vericueto hoy está en el correccional número 2, y le hacen una propuesta económica que es la que él estaba contando, cuando en realidad la causa ya está elevada a juicio y de lo que debe hacer es fijarse fecha para el debate y demás, y sostener lo que hasta ahora estamos pidiendo, que es la condena de estas personas, que son las que él mencionaba, más un empleado que era el encargado de la empresa en ese momento. Y bueno, y por el otro lado, en estos 8 años, que es la buena noticia, es que obtuvimos la sentencia de primera instancia en lo laboral, en lo que se condena solidariamente al Estado provincial y a los socios de CIP Armas, por una indemnización, digamos, a partir de la muerte de este joven que muere en un accidente, para llamarlo en términos jurídicos, laboral, en absoluta precariedad y prestando tareas en una institución del Estado, que es lo más grave. ¿En qué institución era? ¿En dónde estaba? Él trabajaba principalmente trabajaba en el hospital. Ajá. Y en pediatría, y de ahí le trasladaron al geriátrico, porque justamente pidió permiso, porque te esperaba llamar a la policía, haciéndole todos los trámites, salió todo bien, y encima salió alto, ¿bien? Y le mataron al geriátrico, trabajó ahí, y se compuso el día viernes. El día viernes se metió entre una piecita de 2x2 ahí y le dieron uno para economizar la plata, porque antes le reía todo lo preparo, todos los químicos, toda la limpieza, le reía todo preparado. Y para economizar la plata le agarraron, le dieron un bidón y le preguntó a mi hijo y le preguntó a los muchachos, le dijo, ¿cómo se prepara? No, metele agua nomás. Cuando abrió la canilla, se metió y aspiró un polvo, tipo lavandina, un cloro, algo así. Y en 10-15 minutos se descompuso, le dejaron un rato allá afuera y todo aquello, fue el día viernes. Y yo el sábado le llevé, se sentía malo. ¿Volvió a su casa? Sí. Y estaba descompuesto. Estaba descompuesto, sí, le dijo a la madre que estaba jodido, que todo aquello. Bueno, la madre le ve un baño así, un térmico así, que pensaba que era una gripe, todo aquello, bueno. Y el sábado le llevo al hospital y tuvo 3 horas, tuvo 3 paros.
se le reventó el corazón, el riñón, algo así. Y fue una muerte inminente, como dijo el forense Galupo, yo. Quedó mal, mal. Bueno, falleció en 3 horas. ¿Y ahora cómo continúa? Y ahora, esperando que seguramente van a apelar a la instancia de la Cámara, los condenados, que en este caso, como decíamos, es el Estado y los socios, y nosotros pedir y sostener nuestra sentencia, que es una sentencia además sumamente valorable y es un precedente muy importante porque condena, además de, digamos, de estas personas que sí o sí iban a ser condenadas porque no había manera legal de escapar, digamos, de la condena laboral. Lo interesante del fallo es justamente la extensión de la responsabilidad del Estado, y de eso hay que destacar, por ejemplo, que el fallo dice que es tan ineludible esta responsabilidad porque es el propio Estado que tiene el poder de policía sobre las relaciones laborales y demás, la que ha permitido que dentro de su institución un joven como él trabajara en la más absoluta situación de abandono. Él estaba absolutamente en negro, manipulando sustancias que para los que no estaban preparados ni tenían ropa ni vestimenta adecuada. Entonces, digamos, no puede eludir esta responsabilidad y deberá indemnizar como corresponde. Lamentablemente lo que también se sabe, y esto desde nuestro trabajo, que no es solamente con este caso particular, sino también con la CTA en general, en casos de precarización laboral, como él bien lo decía, esta empresa y otras empresas que contratan con el Estado siguen teniendo esta misma situación de precariedad y bueno, estas cosas pueden volver a repetirse, así que es importante sostenerlo y creemos que tenemos todos los medios y los recursos legales para que esto se confirme en la sala, en la Cámara y en algún momento, por lo menos por esa vía, ser reparados. Y sacar fuerzas de donde no las hay. Y sí, yo justamente, como digo, siempre tengo mi familia, mi señora, hombro a hombro, codo a codo, una negra. ¿Ricardo tiene hermanos o tenía hermanos? No, tiene 2 hermanas nomás. ¿Hermanas? Sí, hermanas, sí. Y mi familia, y después mis amigos, tengo muchos amigos anónimos, todo, ya me bajo, yo justamente, y me parece que me hinca un ancla, y bueno, seguimos para adelante. Yo, como soy católico, creo en Dios, y Dios hiciste, así como Dios hiciste, Dios poderoso. Siempre cuando voy al cementerio le pido a mi hijo que me esfuerce y a Dios que me desvía. Esto lo voy a seguir hasta el último, por eso le digo a los señores jueces que tienen la causa de él, fíjese, ahora llega el domingo, el Día del Padre, y yo soy mi hijo. En vez de comer unas tortas, festejar con él, tengo que prender vela. Pero que ponga la mano al corazón, no como jueces, ni como fiscales, como ellos le dicen, ni como ministros, como un padre de familia, porque trae una familia. Y esto no hace falta nada, que acá hay 3 muertes, no hace falta nada, que tenga que arreglar esto, que apelar. Esto ya tiene tiempo, ya 8 años. Salió el caso del Paraná, que se fue en 2010, está bien. Todos los casos tienen que tener 3, 4 años, y bueno, que se vaya a juicio, porque uno piensa muchas cosas acá en 10 años. Pero yo siempre dije, le voy a seguir hasta el último, hasta que Dios me debía, le voy a seguir. Oscar nunca pensó hacerse experto en cuestiones legales, ¿no? No, ¿Cómo se está eso, haciendo? Sí. Pero todo se hace en pos de buscar la justicia. Y sí, la justicia tampoco, como dijo el Papa Francisco, dijo la justicia lenta tampoco no es justicia, No, ¿vio? justicia. Y nosotros para los pobres no hay justicia, ¿vio? Acá él tiene el delincuente, el subversivo, o si no, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije la pasada a la doctora, sabemos entre yo y ella, le dije, yo me voy a crucificar, le dije, yo no tomo nada que perder. Me voy a crucificar, yo no tomo nada que estoy decidido cualquier cosa, yo me hago cargo. Yo siempre dije, si tengo que hacer justicia con el propio, la hago, estoy decidido. Y es la autora, le dije a la autora, ahí ella no lo va a dejar mentir. ¿Cómo es tu vida hoy, Oscar? Laboralmente, digamos, ¿a qué te dedicas? Y bueno, yo trabajaba empleado de comercio, Ah. estaba así, trabajé 25 años, después tuve un problemita ahí y bueno, dejé todo. Pero, bueno, sigo para adelante. Yo ya a mi hijo no tengo más, tengo 2 metros bajo tierra, ¿vio? Pido justicia, justicia y justicia, no voy a parar. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias, Rosana. Gracias a ustedes. Muy amable. Alicia, sacanos de este embrollo que estamos, por favor. Para seguir seguramente profundizando esta cuestión y solamente para no descontextualizar, la precarización laboral mata, y lo decimos hace
hace mucho tiempo. Pero para salir de este tema, vamos a hablar vamos a hablar un poco de una charla, debate que va a tener lugar aquí en nuestra ciudad, mirando Paraguay, haciendo un poco esa conexión con Paraguay y con los estudiantes en nuestra provincia, para invitar a esta charla que se va a realizar este jueves aquí en Posadas. Está con nosotros Juan Pasamán, integrante de, en este caso, como Unidad Popular, del frente que nuclean con otros partidos aquí en la provincia, para invitarnos a esta charla. Juan, muy buenas noches, buenos días, recordando la radio. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ya empezamos el mes pasado con un ciclo de charlas, debate, que se llama Defragmentándonos. Y la primera jornada había sido muy interesante, tocamos el tema de la comunicación. Y en esta oportunidad, aprovechando una relación que desde la central tenemos con los chicos de la FENAES, que es la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Paraguay, que hicieron un proceso sumamente interesante que termina en una primera etapa con el cambio de la ministra de Educación a nivel nacional en el Paraguay, y que finalmente termina, después de un proceso de varios días de toma de colegios, más de 100 colegios secundarios estuvieron tomados ahí en el Paraguay, termina con la firma de un acta entre 30 estudiantes de distintas organizaciones y el presidente Cartes, que tenía básicamente 3 puntos. Un primer punto en el cual se modificaba una resolución que establecía la forma en que se elegían los centros de estudiantes. Los chicos tenían una propuesta distinta, que es la que se aprueba, por un lado. Por otro lado, modificar la infraestructura educativa, que está muy deteriorada en todo el Paraguay. Y por último, la conformación de una mesa de trabajo que, entre otros temas multisectoriales, es decir, padres, alumnos, docentes y responsables del gobierno, que por un lado tendría como objetivo aumentar el porcentaje del PBI que se dedica a educación, la cuestión alimentaria dentro de las escuelas, la formación docente, así que temas claves. Esto termina con la firma de este acta acuerdo, y esta problemática querían discutir y compartir con algunas experiencias de organizaciones de lucha que se dieron acá en la provincia de Misiones. Después de muchos años, el Instituto Montoya conforma su centro de estudiantes, ¿no? Siempre fue una gran pelea y que no se podía claro, esto concretar. No se podía concretar. Hubo, de acuerdo a lo que relatan algunos de sus integrantes, un esbozo de centro estudiante en el año 70, en ese periodo democrático. Pero después ya pasaron 30 años y no se lograron. Y entonces también van a compartir esta experiencia, y un grupo de chicos de centros de estudiantes de Iguazú que también querían comentar. Así que todo esto, la idea es poner en debate, en discusión, y para eso estamos recorriendo las escuelas, invitando a los estudiantes, pero bueno, también a algunos docentes que se mostraron interesados en esta cuestión. Y fundamentalmente, bueno, en otra época uno pensaba que los mayores, los padres, son los que dábamos alguna línea directrices hacia nuestros hijos, hacia los jóvenes. Pero bueno, a mí que me tocó compartir en algunos momentos de la última toma en el Paraguay, veíamos ahí cómo los padres aprendían de los chicos, ¿no? Que bueno, en un proceso después de tantos años de... Además, Chito, un momento muy particular también el de Paraguay. Mañana se cumplen 4 años de la masacre de Curuguatú. Esta semana está llegando a la instancia de la sentencia de esa causa, con muchísima polémica, con muchísimas irregularidades. Pero esto que vos decías, ¿no? Cuando fue fuertemente reprimida las organizaciones campesinas en Paraguay, parecía que no aparecía en el horizonte sectores reclamando, y ahí aparecieron fuertemente los estudiantes. Sí, sí. Por eso inclusive este proceso no solamente se circunscribe a lo que pasó ahora. Ellos ya vienen reclamando desde antes,
y en realidad el ejemplo para la sociedad, y yo digo fundamentalmente, yo fui acá a compartir en el CRE, acá en Encarnación, donde los chicos tenían tomado CRE y afuera estaban los padres y los docentes aprendiendo de los chicos, ¿no? Este aprendizaje revertido. Así que en realidad nos parece una experiencia muy importante, y cuando nuestra democracia en otras cosas tambalean, tiemblan, que haya desde la juventud estas expresiones tan importantes. Además discuten otras cosas. En el Paraguay se está intentando avanzar con políticas neoliberales en donde quieren compartir las áreas estratégicas entre los sectores públicos y privados, y hay una fuerte disputa y hay una fuerte defensa de parte de todo el estudiantado de que fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la educación tiene que ser siendo potestad del Estado y no de los grupos económicos, ¿no? Están peleando por la educación pública en Paraguay. Chito, ¿dónde es la charla? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Esto va a ser el día jueves. Ellos probablemente estén durante todo el día recorriendo medios, y probablemente por lo que hablamos con los jubilados de Marea Blanca también compartan la marcha con los jubilados. Pero el día jueves, a partir de las 19 horas, en la Facultad de Humanidades, en el anexo del edificio Juan Figueredo, que queda por el Racal de Colón, el primer piso, ahí va a ser la charla a partir de las 19 horas, así que invitamos a estudiantes, centro estudiantes, docentes, vecinos en general que quieran participar de esta charla, de esta discusión. Muchas gracias. Y recordar entonces, mañana se cumple un aniversario más, el 4º aniversario de la masacre de Curuguatí. Toda nuestra solidaridad con nuestros vecinos paraguayos y las organizaciones campesinas que después fueron fuertemente criminalizadas y siguen siendo perseguidas. Vamos a un corte. Cuando volvamos al foro, el último bloque ya un poco hablando de la conformación de Cambiemos, el espacio aquí en Misiones. Bueno, tema que tiene que ver con la política partidaria de nuestra provincia de Misiones. La semana pasada se conformó Cambiemos en esta provincia. Algunos me decían, me parece que se conformó a última hora Cambiemos porque está viniendo Macri y no quieren que se lleve todo el gobierno de la provincia. Vamos a preguntarle, acá tenemos a dos referentes, uno del PRO, Jorge Ratier, que es presidente del PRO y diputado provincial, y también a Gustavo González, que es también diputado provincial de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la invitación. ¿Andan bien? Gracias. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Por qué se demoró tanto en conformar el PRO, el Cambiemos, después de 6 meses casi del gobierno de Macri? Bueno, venimos ya charlando hace rato, yo te diría desde diciembre, desde que asumió el presidente, ya venimos en conversaciones con la UCR. Tenemos una relación de un ida y vuelta, digamos, sobre todo en la conformación de los equipos técnicos para asumir los cargos de las delegaciones nacionales en la provincia. Y vos tenés que tener en cuenta que el año pasado no pudimos conformar Cambiemos electoralmente juntos, fuimos en frentes distintos, bueno, y eso hizo que por ahí nos demoremos un poquito en el armado, pero ya veníamos trabajando y decidimos lanzar, digamos, ahora el espacio, sobre todo también con una invitación a otros espacios a unirse y también para un poco programar las tareas de ahora en más hasta el año que viene, que es un año electoral, sobre todo con todo el trabajo que estamos haciendo con los funcionarios nacionales, dándole nuestro punto de vista acerca de las necesidades que hay en la provincia. ¿Esa invitación también está dirigida a Trabajo y Progreso o no hay ninguna posibilidad que se sume? Sí, por supuesto. Es más, en la Cámara de Diputados trabajamos muy bien con Trabajo y Progreso. Estamos trabajando muchos proyectos en conjunto, así que no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, y ellos fueron convocados ya para esta conformación. Pero bueno, como lo expresaron, decidieron esperar un poco más para sumarse de lleno al espacio, pero en el trabajo legislativo ya hacemos muchas cosas en conjunto. Gustavo Ratier hacía referencia hace algunos minutos de que
venían reuniéndose para la distribución de los cargos a nivel nacional con delegaciones en la provincia de Misiones. ¿Ustedes están conformes con lo que les dieron? Lo primero que quiero decir, Pepe, es que es una muy buena noticia para la política misionera que Cambiemos se haya conformado a Misiones, ¿no? Yo creo que lo hacemos en el momento justo, de cara a un largo proceso por delante en el futuro, y hemos coincidido 5 espacios políticos, ahora con mira a que se incorporan otros espacios más. Hemos coincidido un espacio común para articular un proyecto político y de provincia futuro. Así que creo que es una muy buena noticia para los misioneros ver que hay una alternativa política que se empieza a conformar, que empieza a articular ideas, que empieza a coincidir en los puntos en los que estamos de acuerdo, y las diferencias la iremos limando, viendo, elaborándolas dentro de este espacio de Cambiemos. Y ese proceso que empezó hace ya muchos meses atrás, como lo decía Jorge, nosotros en la Cámara venimos trabajando en un interbloque que se da de hecho en la presentación de proyectos, en posicionamientos en conjunto que hemos tenido, fructificó ahora, ¿no?, la conformación y la presentación de Cambiemos. Ahí hay muchas aristas. Una de ellas ha sido sin duda la posibilidad de que desde el radicalismo, desde el PRO, desde el partido Valores y Cambio, se hayan propuesto nombres para desempeñarse en reparticiones públicas nacionales en la provincia. Ha habido un proceso de selección que la gente lo tiene que saber, un proceso arduo de selección. Todas las personas que han sido designadas al momento han pasado por un proceso previo de testeo, de capacitación. Cambiemos no designa dedo a personas. No es rellenar por rellenar. No, nosotros, Cambiemos surgió con la idea de no caer en la lógica del kirchnerismo, no repetir la experiencia fallida del pasado. Eso creo que ha sido muy bueno, y el radicalismo ha propuesto a los mejores hombres con los que contaba, y lo mismo han hecho en el otro espacio, y sí, estamos satisfechos, y esperemos que en el transcurso del andar de Cambiemos esta relación se vaya consolidando. Esto es con miras, básicamente, más allá de estas cuestiones coyunturales que se podría decir, ¿no? Esto es con mira básicamente a lo que puede ocurrir en las elecciones legislativas del año 2017, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros tenemos una clara misión de consolidar Cambiemos en la provincia de Misiones y darle la mayor cantidad de legisladores nacionales a nuestro espacio político y a nuestro presidente. Vos no podés perder de vista que el año que viene elegimos senadores nacionales y elegimos diputados nacionales. Hoy los senadores, los 3 son del oficialismo local, y en diputados nacionales hay una mayoría, hay solo 2 de Cambiemos, que son Alex Ziegler y Luis Pastori. Y nosotros tenemos la clara misión de dotarle a nuestro espacio político y al presidente de mayor cantidad de legisladores nacionales. Y vamos a trabajar muy fuertemente para ganar las elecciones el año que viene y poner los 2 senadores por la mayoría y 2 diputados nacionales por lo menos. Y en el camino de construir una fuerza política con un volumen suficiente como para pelear el poder en el 2019 en la provincia, para poder proponerle a la ciudadanía un candidato a gobernador que pueda enfrentar al oficialismo misionero y poder lograr el cambio de gobierno que se logró a nivel nacional también en la provincia de Misiones en el 2019. Y con esa mira es que construimos obviamente la consolidación del espacio Cambiemos, pero también con la mira puesta en articular estas tareas del gobierno nacional en la provincia de Misiones, para que las políticas que lleva adelante el gobierno nacional lleguen de mejor manera, y también para controlar la ejecución de esas políticas. A nosotros nos toca el trabajo no de gobernar en la provincia de Misiones, la gente ha elegido que el gobierno de la provincia lo maneje el Frente Renovador, el oficialismo ya hace varios años en esta provincia, y nosotros tenemos el rol de control como oposición. Y tenemos el gobierno nacional, que es de nuestro signo político, pero de ninguna manera nosotros queremos que Misiones no reciba obras o fondos, sino que reciba mucho, porque queremos el bien del pueblo misionero. Lo que sí tenemos que hacer un trabajo muy duro y con mucha convicción en el control de esas políticas y de esos fondos, que se ejecuten de manera transparente, y que el dinero que envía la Nación para determinadas obras o para determinados proyectos o programas
llegue a la gente, que eso es lo que hemos visto que en los últimos años en el país no ha pasado. Hoy estamos viendo que ha quedado mucho dinero por el camino, que lo que decíamos años atrás y que no nos creían, hoy se está viendo, se están viendo las valijas, se están viendo dónde quedaba el dinero. Entonces creo que es la oportunidad de empezar a hablar de estos temas también en Misiones y de poner claramente el ojo en el control de estos fondos nacionales para que realmente se ejecute lo que se tiene que ejecutar y llegue al pueblo misionero, que es lo que queremos. Hablaba Ratier de articulación, digamos, esta articulación entre el gobierno nacional y el gobierno y la provincia de Misiones. Ahora, el 28, por ejemplo, por lo menos creo que el 21 se pospuso para el 28 la visita del presidente Macri con parte de su gabinete en la provincia de Misiones, y que obviamente viene para encontrarse también con los que gobiernan la provincia de Misiones. ¿Cómo les pesa eso? Porque no es solamente la foto de que me peleo y le empujo para ver si yo también estoy en esa foto, sino, porque también se está hablando. Ayer hablaba con un diputado, con Cacho Bárbaro, decía, la renovación, si le va bien a Macri, el año que viene va a ser macrista, van a ser, cambiemos, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué lectura hacen al respecto? Bueno, para empezar, bueno, es muy importante lo que decía Jorge, ¿no? Porque el desafío que tiene Cambiemos Misiones hoy por hoy, de aquí en adelante, es combatir la hegemonía del poder. La renovación ha sido un espacio político que se ha quedado con todo, ¿no? No existe provincia en el país que tenga los 75 intendentes del mismo color político del gobierno provincial, ¿no? Los 2/3 en la Cámara de Diputados, todos los consejos liberantes menos el de la ciudad de Posadas al frente de la renovación. Entonces, esa hegemonía, esa concentración del poder, es nuestra responsabilidad desde la provincia, hacérsela notar también al gobierno nacional. Pero de que la renovación tenga esa mayoría no es culpa de la renovación. No es culpa, pero sí existe un gran desafío que tiene Cambiemos por delante, que está casi en la base constitutiva, digamos, en Misiones, que ha avanzado una reforma política. El gobierno nacional ha ratificado y ha sido una propuesta central de su política de gobierno, la de lograr que a nivel nacional haya boleta única en todo el país, la de que se termine con los mamarrachos como la ley de lemas que tenemos en Misiones y en otras 2 provincias más en la Argentina. Entonces, por supuesto que van a ir el presidente y su gabinete a reunirse con las autoridades políticas que gobiernan hoy la provincia como corresponde. Pero Cambiemos nace hoy para disputarle el poder a la renovación, y lo que hay que también coincidir es que todas estas cuestiones que estamos viendo todos los días de hechos bochornosos de corrupción en la nación del kirchnerismo, imaginémonos las cosas que no sabemos de la provincia, porque el cambio no ha logrado darse también en Misiones. La cantidad de Lázaro Báez que hay en Misiones, de Chueco, de López, como el que hoy estaba enterrando dinero, que no se logró notar porque, lo decimos de vuelta, la renovación ha sido el gobierno más corrupto que ha tenido la provincia en todo este tiempo. Y eso, nosotros nacemos también con esa iniciativa de reforzar, como le decía Jorge, los mecanismos de contralor. Estuvimos trabajando en conjunto, para dar un ejemplo de lo que estuvimos haciendo en la Cámara, ¿no? En un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que tiene 60 años de vida. Pepe, hay más de 1.200 millones de pesos en la provincia que administran las empresas del Estado, caso IPLIC, EMSA, Centro del Conocimiento y demás, que no son controlados ni por los diputados ni por el Tribunal de Cuentas. Ahí está el grueso de las cajas políticas de la renovación de todo este tiempo, que ha enriquecido a una casta de funcionarios renovadores en la política mexicana. ¿Y qué control están haciendo ustedes con esta auditoría que teóricamente se iba a hacer a EMSA y que yo siento que se está tapando más de lo que se está descubriendo? Creo que fue un blef y fue un amague del gobernador. Creo que Pasalacqua tuvo la oportunidad de ir a fondo con EMSA, tenía el crédito para hacerlo, un gobierno que se iniciaba, y creo que lo que ha decidido es hacer más de lo mismo. Ha perdido una oportunidad el gobernador hasta ahora con una auditoría que vemos que no avanza. La decisión había sido política y de fondo, y realmente cambiar la administración de EMSA y transparentar los recursos públicos. ¿Y desde la legislatura qué se puede hacer al respecto, Jorge? Bueno, nosotros tenemos amplia minoría
Cuando se dice amplia mayoría, nosotros somos amplia minoría en la legislatura. Estamos asistiendo a varias cosas novedosas, por ahí pedimos informes y en la comisión vienen los informes, contestan como quieren, pero los proyectos de pedido de informes no salen de la Cámara, ¿no es cierto? Es bastante difícil controlar desde la hegemonía, como dijo Gustavo, del poder que ejerce la renovación. Y además, cada vez que uno habla de estos temas de control, hay cierta mala predisposición de los diputados del oficialismo a tratar, aunque uno hable de acá para adelante, o tratar de mejorar los mecanismos de control dentro del Estado. Pero yo creo que la batalla tenemos que darla, vamos a seguir dándola. Tenemos la posibilidad, sí, de controlar los fondos y de tener la información de los fondos que llegan a misiones desde la Nación. Eso es algo que antes no teníamos tampoco, la posibilidad ni siquiera de saber qué fondos enviaba la Nación, para qué enviaba esos fondos y si se aplicaban al destino que eran enviados. Entonces hoy tenemos esa posibilidad, es muchísima esa posibilidad, nos abre un panorama muy importante. Como decíamos antes, la idea no es ni generar un gobierno paralelo, ni cogobernar. La gente elige y pone a cada uno en su lugar, ¿no es cierto? Nosotros nos debemos a la voluntad popular, pero sí ejercer el control como legisladores de esos recursos que envía la Nación, que son muchos, y que lo está haciendo, está enviando a misiones muchos recursos, está haciendo la Nación cosas que ningún otro gobierno nacional en materia de federalismo hizo. Este reconocimiento, y ahora ha entrado a la Cámara de Diputados para que tratemos la aprobación del convenio firmado por el gobernador, el pacto fiscal por la devolución del 15%, que se va a hacer en etapas de 3%. La verdad que eso, que es un juicio que iniciaron 3 provincias allá, las que eran opositoras al gobierno, y se animaron a hacerlo allá hace 9 años, y que la Corte, porque en esto tiene una competencia originaria, digamos, y la Corte tardó 9 años en resolver el tema. Cuando se iba al gobierno, resolvió el tema y le tiró al gobierno que venía la tarea de ver cómo hacía para devolver esa suma, que es muchísimo dinero, que se había apropiado la Nación de manera incorrecta o inconstitucional. Y el gobierno nacional, lejos de irse por la tangente, no le escapó al bulto. Digamos. No le escapó al bulto, y se sentó con cada una de las provincias a negociar la devolución de lo que significa muchísimo dinero, recursos para la provincia, que es algo que nunca hizo ningún otro gobierno, y además ha anunciado el presidente que va a empezar a cambiar esa tendencia de que el gobierno nacional se quede cada vez más con recursos y le dé menos a las provincias. Y nosotros abrogamos que en la provincia pase lo mismo, que el federalismo que se da a nivel nacional se dé con los municipios de la provincia, y que ese 12% que le da la provincia a los municipios vaya creciendo, para darle mayor autonomía también a los intendentes, para hacer, que son los que más saben las necesidades de su pueblo, porque están ahí en la trinchera, para hacer las cosas que quieren hacer en su pueblo. O sea, el gobierno nacional está haciendo, la verdad, transformaciones que tal vez este año pasen desapercibidas, pero que se van a ver muy importantes, además de la reparación histórica que se está tratando justamente en el Congreso Nacional, a los diputados, a los jubilados, ¿no es cierto? Eso es algo que tampoco ningún otro gobierno se había propuesto hacer, y este gobierno lo está haciendo. Así que nosotros confiamos plenamente en que el gobierno nacional está yendo por el buen rumbo. Claramente hay dificultades, frutos justamente de todo esto que estábamos diciendo, de este despilfarro que hubo en los últimos años. Hay un documento muy interesante que sacó el Estado Nacional, que se llama El Estado del Estado, que a mí me gustaría que todos los que pudieran acceder por internet a ese documento, si lo googlean, el Estado del Estado, es un informe muy largo, pero que área por área
especifica el país que se recibió el 10 de diciembre y la verdad que está el rumbo que ha tomado el gobierno va a llevar a buen puerto, aunque hoy estemos viviendo algunas dificultades, claramente fruto de todo ese despilfarro en los últimos años. Más allá de lo que se pueda decir, digamos, analizar, y si hay buen rumbo o no hay buen rumbo, hoy hay una realidad. Mucha gente está necesitando, mucha gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Cambiemos, rearma o rearma su fuerza en la provincia de Misiones, invitando a algunos que se sumen, que seguramente algunos están especulando con que ver si mejora un poco la cuestión para poder sumarse. Digamos, si ustedes le ponen el pecho, digamos, ¿qué hay que hacer para que ante esa adversidad que se vive a nivel nacional, ustedes puedan decir a la gente, crean en nosotros y el año que viene denos la posibilidad de tener más diputados en la Cámara de Representantes? Bueno, Pepe, nuestro mensaje es muy alentador hacia adelante. Nosotros observamos que el Frente Renovador, este proceso que en realidad viene del año 99, gobernando Misiones, ya ha dado todo lo que tenía para dar. Su proyecto ya está, para nosotros, casi como agotado, ¿no? Nosotros no vemos, hoy hablábamos del gobernador de Pasalacua, que ha decidido continuar con la lógica de Rovira y de Clos. Y ayer conversábamos con comerciantes en una reunión de la visita de un economista que estuvo en Misiones, y hablamos, por ejemplo, de la presión fiscal, ¿no? Un hecho central que fue parte del debate durante todo el año en la Cámara de Diputados, ¿no? Y nos decían, porque el gobierno está haciendo un esfuerzo a nivel nacional para salir del déficit fiscal, ¿no? Está buscando alternativas para poder compensar a las provincias tantos años de malos hábitos, ¿no? Y saca las retenciones a las exportaciones, ¿no?, de los productos primarios. Y en Misiones tenemos un impuesto provincial que se le cobra a las exportaciones. La única provincia en el país que le cobra ingresos brutos al que exporta, ¿no? Y nos decían los comerciantes anoche, del total de la masa que ellos tienen que tributar, el 60% corresponde y se debe a los impuestos provinciales. Es decir, el total de la torta que deben pagar como impuestos, el ingrediente provincial es muy importante. Entonces, Misiones no puede ir a contramano de lo que necesita la pyme, el productor y el emprendedor en la provincia, ¿no? Entonces, volvamos a insistir durante este año, y es propuesta nuestra en la Cámara y en cada ámbito, ¿no? Eliminar la aduana interna, que son un bochorno, sacar los ingresos brutos al que exporta. Hay que plantear un sistema diferencial para la provincia por nuestra situación distinta a la del resto del país, como lo tiene quizás Tierra del Fuego, que paga un IVA diferenciado, que tiene un ITC, un valor del combustible distinto. Bueno, son todas propuestas que nosotros la elaboramos en el ámbito provincial y que como el gobierno provincial también se la debe plantear al gobierno nacional. Pero digo, que no le pida la renovación solamente al gobierno nacional que haga el esfuerzo, ¿no? También la renovación debe replantearse lo errado de estos años de una política fiscal que para nosotros ha sido desacertada. Y cuando ustedes se encuentran así, porque yo sé que si bien en el ámbito de la legislatura por ahí hay debates y discusiones fuertes, pero tienen buena relación, se encuentran, charlan, ¿y qué le dicen los muchachos de la renovación cuando ustedes le dicen, acompáñennos con esto, vamos a sacar esto? Yo por lo bajo noto a algunos renovadores, hoy Jorge hablaba de los intendentes, ¿no? El intendente la está pasando muy mal hoy por hoy, ¿no? El intendente tiene hay algunos intendentes que están un poco enojados. Tiene que venir a golpear la puerta al gobernador reclamando la coparticipación. Ajá. Lo que se mencionaba hoy, Misiones coparticipa nada más que el 12% de lo que recauda. Otras provincias coparticipan el 15, el 16, el 20, el 20 y pico %. Entonces, ¿qué hemos tenido en estos años? Un gobierno provincial muy fuerte económicamente, con grandes bolsones de recursos que no son controlados por el Estado, y con intendentes que la coparticipación apenas le alcanza para pagar el sueldo del empleado municipal, ¿no? Entonces, se viene un nuevo tiempo en Argentina, donde se discute un nuevo federalismo, donde también los municipios, aquel intendente municipal que estaba acostumbrado a alumbrar, barrer y limpiar, que ahora tiene sobre su espalda la responsabilidad de la seguridad, de la educación, de tantas otras cosas, hoy tiene que contar con otra realidad. Entonces, ha llegado un tiempo distinto también en la provincia de Misiones, donde esa construcción que tanto hemos anhelado tiempo atrás
se empieza a dar desde abajo. Sin duda, sin duda. Por último, Jorge, ¿qué le van a pedir a Macri? Ustedes básicamente, bueno, nos conformamos, presidente, somos Cambiemos. ¿Qué le van a pedir? Bueno, nosotros vamos a por ahí cambiar la lógica de todo el mundo. Nosotros no le vamos a pedir nada, lo vamos a acompañar, le vamos a manifestar nuestro acompañamiento. Nosotros trabajamos para que sea presidente, tenemos convicción de que es el mejor proyecto el que llegó al país, y vamos a acompañar, y lo que vamos a hacer es informarle nuestro punto de vista de la realidad que se vive en Misiones. Vamos a pedirle simplemente que nos escuche, que él lo hace, digamos, y que sus ministros y sus equipos técnicos escuchen la otra campana, por decirlo de alguna manera, que nos escuchen también en nuestros planteos de las necesidades que tiene o las prioridades que tiene la provincia de acá en adelante. ¿Creen ustedes que la renovación le va a pintar la cara linda de la situación? Bueno, No, o al revés, o tratar de sacar mayor rédito por la necesidad también que tiene el gobierno nacional de que en el Congreso generar consenso en las normas que quiere que se sancionen, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Hoy estamos asistiendo, y esto ya pasó en la ciudad de Buenos Aires, o sea, el presidente está bien acostumbrado a tener un cuerpo deliberativo, un cuerpo legislativo en donde no tenga mayoría propia, donde no pueda hacer lo que él quiere, y creo que eso también le hace mucho bien al país. Hoy hay un Congreso que trabaja, un Congreso que hace sus planteos, un Congreso que enriquece los proyectos, Bueno, pero hay un que marca reconocimiento los por parte errores. de los mismos diputados que ahora se puede debatir, se puede discutir. Exactamente. ¿Querías acotar algo más? No, claro, con lo que dice Jorge coincido. Y además porque la provincia lo que le debe plantear al gobierno nacional es una agenda pública de trabajo. Hace muchos años que en la Argentina no hay una agenda institucional entre un gobernador y un presidente de la nación, donde abordemos los temas centrales de la provincia. Que se venga a la provincia de Misiones no hacer actos donde se traigan colectivos y cosas del interior, sino que se venga a laburar, porque lo que queremos, no queremos estrellas que vengan a la provincia de Misiones, que venga gente para laburar y para solucionar los problemas. Vos fíjate cómo cambia la lógica. El presidente viene con el gabinete y hace una reunión de gabinete junto al gabinete provincial, Sí, para tratar los temas nacionales y provinciales en esa misma reunión, sin actos, sin militancia, sin, como vos decís, sin esa militancia traída ni nada por el estilo. Simplemente viene a trabajar. Es un día de trabajo para él, como en vez de hacerlo en esa reunión de gabinete que la hace En Buenos Aires o en la Casa Rosada. en Buenos Aires, la hacen Lo las hace acá en la provincias, y provincia. esta va a ser la 6ª provincia en la que va a hacer esa reunión, porque la va a hacer en todas las provincias durante el año. Y va a ser el ámbito donde también nosotros podamos transmitirle al presidente y su gabinete las necesidades que vemos en la provincia, ¿no? Que son de conocimiento público, la situación de la yerba mate actual, la necesidad de reactivar las hidrovías, utilizarlas, de que la producción misionera vuelva a tener el empuje que debe tener, la situación de pobreza en Misiones, Misiones que está empobrecida y que debe y necesita de esta reactivación de la producción primaria de nuestras economías regionales para volver a salir adelante. Gracias, muchachos. Bueno, muchas Muy gracias. amable. Gracias a vos, Pepe. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para el análisis final con Alicia Rivas. Ya volvemos. Bueno, nos queda un minutito, Alicia, de un programa muy dinámico, muy extenso, muy emotivo. Ese primer bloque con Joana realmente nos arrancó algunas lágrimas a todos los que estábamos en el estudio, ¿no? Sí, y además esa posibilidad de ir hasta la casa, poder compartir una parte de la vida que es mínima, la que uno puede ir a ver, digamos, ¿no? Pero Sí. lo que eso dispara, además, empezar a mirar. Podemos ayudarle en algo, ¿no? A lo mejor alguien que está mirando, algún empresario, alguien, se está necesitando para Joana su casa. Cerrar la casa. Cerrar la casa. Con este frío, los que tenemos la posibilidad de tener un abrigo, de tener una casa cerrada, una frazada, Joana y sus 6 hijos
como Además, otras tantas Joanas y otros tantos hijos en la provincia, no están teniendo esa comodidad. Además, ella fue tan clara al final, ¿no? Cuando dijo un par de cosas, pero hay algo que plantea ella, que está en libertad, no en libertad, sino en prisión domiciliaria, no por ella, sino por los hijos. Y hay también a prestar atención, porque el Estado le va a pedir mucho a ella para sostenerla ahí, digamos, para sostener la prisión domiciliaria. Y el Estado se tiene que hacer cargo de que los chicos estén en condiciones mínimas y dignas, porque si no va a terminar, vamos a tener otra historia de criminalización de la pobreza, que no es la primera vez que en esta provincia tenemos, así que no es solo responsabilidad. Y el otro de mensaje que me golpeó fuerte de Joana es que, y un mensaje para todos, ¿no? Que creo que habría que extraer quizás de algún spot, tenemos que trabajar también con esas cosas dentro del mismo programa, crear spot, crear cosas así que podamos en nuestros espacios publicitarios darlos a conocer. Pero me parece que se viene un spot donde Joana dice hay que denunciar. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Que es romper el silencio, que es empezar a desandar el camino de la violencia, porque la idea no es contar muertos, ni de un lado ni de otro, ¿no? Porque ella lo decía, termina mal. Pudo haber sido ella, fue Fabián, lamentablemente, y la idea es ir desandando la violencia. Tenemos algunos otros temas para tratar, que lo vamos a ir haciendo, que tienen que ver con lo judicial y que golpea fuerte a la provincia de Misiones, y nosotros le vamos a dar el espacio que corresponda, sin dejar de hablar de política y hablar de las cosas que le interesan a todos los misioneros. Esto tiene que estar en la agenda de nuestros políticos. Sin dudas. ¿Nos vamos? Así que nos vamos. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo martes. Muchísimas gracias. Buenas noches.